Hola Andrea, Hola, ¿qué más? bien, ahí diciendo unos datos curiosos. Les presento Hola, a feliz Vanessa. noche. Buenas, Hola, Vane, ¿cómo buenas. estás? Feliz Hola, noche. André, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo Me, van? Hola, Robert, ¿cómo súper van? bien, Súper, por súper, aquí todo súper muy bien. bien. Qué bueno, me alegra mucho. Vanessa, Bueno, bienvenida. Andrea, muchas empezamos. gracias. Yo sé que el tiempo, estoy seguro, se va a quedar muy corto, entonces me retiro en este momento para que ustedes conversen sanamente y estaré atento a las preguntas por el chat. Perfecto, Gracias, gracias. Pedrito. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio que nosotros llamamos Conversemos Sanamente. Recuerden que esta conversación ocurre una vez al mes. Invitamos expertos, colegas, profesionales para conversar sobre temas específicos. En este caso vamos a conversar sobre la maternidad. Yo soy Andrea Echeverri, pertenezco al equipo de Sanamente y nos acompaña Vanessa. Pero yo no la voy a presentar, sino que le voy a dar la palabra para que ella les pueda contar un poquito sobre ella, sobre todo lo que hace y para que más adelante nos adentremos a esta conversación y empecemos a tejer juntos a través de la palabra esta conversación que vamos a nombrar maternal. Hablemos un poco sobre ello. Vane, bienvenida, conversemos sanamente, qué rico tenerte aquí, estoy súper emocionada por la conversación de esta noche. Yo también estoy emocionada, hasta nerviosa estoy. Pero bueno, bueno, para todas las personas que se están conectando y que nos acompañan en este en vivo, mi nombre es Vanessa Castaño, yo soy trabajadora social y soy consultora. Acompaño a diversas entidades del orden distrital porque pues vivo en Bogotá y también del orden nacional en la transversalización de enfoques de género, de derechos, interseccional, diferencial y todo lo que tiene que ver con habilidades socioemocionales. Eh, pues creo que es importante resaltar que soy una mujer feminista. Desde esa postura política veo y entiendo el mundo, desde ahí me relaciono con el mundo, entonces pues nada, esa es como una breve presentación, soy una apasionada por todas bueno, por todas no, claramente por las causas sociales, pero puntual y especialmente por todas las causas que están relacionadas con el ser mujer. Gracias, Vane. Yo quiero también hacer una acotación con respecto al concepto feminista, porque en ocasiones cuando las personas escuchan esta palabra como que entran en pánico, se sienten súper incómodas, pero desde lo epistemológico entendamos el concepto de feminismo o feminista también Ujú. como esa búsqueda de la equidad, ¿cierto? Que es súper importante para que no sigamos pensando que el feminismo lo que busca es separar, por el contrario, el feminismo lo que busca es encontrar espacios que sean seguros, amorosos y equitativos para todos, todas y todes. Dándole entonces así la Claro que bienvenida a sí. Vanessa, dándole la bienvenida a esta conversación sanamente. Y a propósito de lo que significa ser mujer, gracias Vane, vamos a darle entonces introducción a esta conversación. ¿Y qué te parece si empezamos desarrollando el concepto de lo que socialmente entendemos como ser mujer? Bueno, digamos que la construcción social del concepto de mujer claramente está arraigada con los roles y estereotipos tradicionales justamente del género. Creo que se espera mucho de nosotras con todo lo relacionado al trabajo y a las tareas de la crianza y de los cuidados. Es importante resaltar que esto se ha venido modificando con el paso de los años y después de que los estudios de género y el feminismo o los feminismos tienen como un boom, pero el ser mujer todavía está muy ligado a pensar o a que la sociedad nos piense más bien como madres, por ejemplo, como cuidadoras, como protectoras o como profesionales también que nos dedicamos a las áreas y a las carreras que justamente también tienen que ver con cuidar o con proteger al otro, a las mujeres. Digamos que la construcción social del concepto mujer y de lo femenino también está muy ligado con la fragilidad, la debilidad, el que necesitamos que nos protejan, ¿cierto? Eso de no se tocan ni con el pétalo de una rosa y demás refranes por ahí. Entonces, creo que desde mi concepto, no, que es súper importante también aclararlo porque es también como lo que yo he ido construyendo, eso significaría socialmente ser mujer. Tú me recuerdas esto que nombras cuando yo estaba en la universidad, como voy a abrir una burbuja simbólica. Parte de mi De trabajo de una. grado fue a propósito de
las mujeres que habían atravesado cáncer ginecológico y su percepción de lo femenino, cómo se transformaba como la percepción de lo femenino en mujeres que habían atravesado cáncer ginecológico. Este fue un trabajo que hice con dos grandes amigas, compañeras y colegas, y nos parecía fue muy interesante empezar como a desarrollar ese concepto de ser mujer y de lo femenino, porque por lo regular, como tú lo nombras, eso de ser mujer y de lo femenino está ligado como a expectativas de lo social. Por ejemplo, cuando hablábamos con estas mujeres y les preguntábamos qué era para ellas ser mujer o lo femenino, ellas hablaban de la lactancia, hablaban de la posibilidad de ser madres, hablaban de arreglarse, de la belleza, de lo estético, de las uñas largas, del De cabello los largo, que es del maquillaje. exacto, de los tacones, del maquillaje, del cuidado. Entonces, digamos que socialmente hemos venido construyendo como unas ideas que vámonos al concepto de rol, y es que a cada rol o a cada arquetipo de alguna manera se le asignan como unas utilidades, unos símbolos, unos conceptos muy específicos, y de alguna manera eso también empieza a construir como ciertos sesgos sobre lo que es o debería ser, ¿cierto? Cuando una se mueve un poco de esos deberías, empieza la crisis y el conflicto, que es básicamente como lo que empieza uno a reconocer con estas nuevas formas también de habitar los cuerpos y con las nuevas, y también la forma de nombrarnos, ¿cierto? Que ahora el espectro de cómo nos nombramos es un poco más amplio. Pero entonces, a propósito, cuando hablamos con otras mujeres, sobre todo con mujeres que están un poco, que son de otras generaciones, no tanto de estas, sino que son nuestras tías, madres, abuelas, incluso pues como nuestras pares, porque yo tampoco soy una niña ya niñora. Entonces es muy común como que cuando desarrollemos el concepto, empecemos a hablar del ser mujer también como muy ligado al concepto de la maternidad. ¿Tú cómo dirías, Vane, o qué piensas acerca de cómo influye la construcción social del rol de la mujer en la concepción de la maternidad? Yo creo que de manera directa en todo, porque desde la biología y la posibilidad que claramente tenemos las mujeres de dar vida, ¿no? Se nos infundó el mito del instinto maternal, y es un mito porque básicamente el instinto maternal lo que nos dice es que a las mujeres se nos despierta nuestro reloj biológico a determinada edad para querer, pues claramente concebir y para querer tener hijos, y que esto además nos va a pasar a, sin excepción, lo que es algo que está finalmente pues muy ligado desde, digamos, desde ustedes van a definirse y ustedes van a comenzar a relacionarse con el mundo desde pensarse como madres, que yo creo que termina siendo un discurso un poco complicado porque deja por fuera habilidades de maternar que no están entendidas dentro de lo que puede percibirse como normal. Por ejemplo, el tema de adoptar, por ejemplo, el tema de las personas que pueden dar a luz, y digo personas porque recordemos que hay personas trans que pueden pues dar vida, entonces digamos que creo que es mucho como desde ahí. Perfecto. Me encanta que lo menciones porque de alguna manera también siento que quiero que quede muy claro que nosotros acá no estamos a favor o en contra de maternar, sino que vamos a desarrollar como esos conceptos de cómo de alguna manera hay una presión un poco social con respecto al hecho de ser mujer y la intención o la necesidad de ser madre. No sé si a ustedes les ha pasado en la casa, pero es muy común que después de los 20 años, antes de los 20 es una crisis, un embarazo, pero posterior a los 20 es una pregunta, ¿para cuándo? ¿Cierto? Más si estás dentro de una relación de pareja, más si has construido como una serie de ítems sociales que debiste haber cumplido, entonces viene la pregunta ¿para cuándo? Pero la va a bajar el tren, mamita y los nietos, ¿cierto? No sé si les ha pasado en las reuniones familiares. Ahorita lo que yo escucho mucho es, pues yo ya pasé los 30, entonces es congele los óvulos, porque Sí, pues sí, sí. para cuando se decida, porque es que ya teniendo barriguita de 30, pues mejor los congela, porque pues nunca se sabe, entonces también se le puede sumar ahí esa otra cuñita de congele los óvulos, porque pues ajá.
venimos, para todas y todos los que están conectados hoy, venimos desarrollando este concepto de socialmente hay una idea de lo que deberíamos ser las mujeres, de cómo somos, una concepción de cómo nos perciben, dentro de esa concepción de cómo nos perciben y de ese rol de lo que significa o implica ser mujer, también como que hay una conexión súper ligada a la intención de eres mujer, entonces debes ser madre, ¿cierto? Y detrás de eso, pues también hay como unas expectativas de lo social que empiezan a afectar de alguna forma como a las mujeres con respecto a tener hijos. ¿Tú qué crees o de qué manera crees que esas expectativas sociales, Vane, sobre la feminidad afectan a las decisiones de nosotras las mujeres respecto a la idea de tener hijos? Ay, André, realmente, pues mira, yo estoy como rodeada, por fortuna, además de muchas mujeres, y es un grupo bien mixto, porque de un lado están mis amigas las que son mamás o van a ser mamás, porque tengo, de hecho, una de mis amigas muy cercanas en embarazo, y del otro lado están mis amigas que dicen, yo definitivamente no quiero maternar, no tengo decidido maternar, pues porque no quiero asumir esa responsabilidad o porque quiero pensar en otras cosas. Un par tal vez estén ahí como en la mitad de, como para cuándo, como que de pronto sí, pero tal vez no, pues si se da bien y si no también. Y creo que teniendo la oportunidad de estar relacionándome con tanta variedad de posiciones y de posturas, ¿cierto? Considero que el tema de las expectativas y de ese usted para cuándo, y usted si va a ser mamá, y usted si piensa tener hijos, termina pues primero por frustrar a muchas mujeres que tal vez sí están luchando por ser mamás y no logran quedar en embarazo, que creo que es algo que es muy importante mencionar. Quedar en embarazo no es tan fácil como pensamos, que es como, no, pues básicamente tenemos intimidad y ya vamos a tener nuestro bebé. Entonces creo que, por ejemplo, ese tipo de ideas frustra mucho a las mujeres que están luchando, literal, luchando contra un montón de diagnósticos o contra un montón de circunstancias por ser mamás y no lo logran. Pero además también pone en una posición un poco como, no quiero decir, es que no encuentro la palabra, un poco difícil a quienes dicen, venga, yo me estoy cuestionando esto de la maternidad, porque aquí encontramos los discursos opuestos que son, ¿usted no quiere ser mamá? ¿Cómo así? Si usted está creada para dar vida, tener hijos es lo máximo, usted se va a perder del amor más lindo y del amor más puro del universo. Usted debería pensar y contemplar el punto de vista de su pareja, que claro, esto hay que hablarlo con la pareja, el tema de la maternidad finalmente es algo que se consensúa, pero que definitivamente termina por decidirse mi territorio, dirían por ahí. Entonces creo que esas expectativas y ese tema de esa presión social termina siendo muy dañino. Yo he tenido que lidiar con frases como usted por qué odia a los niños. Usted definitivamente, no, si usted no quiere ser mamá es porque usted odia a los niños, y las personas que me conocen y son cercanas a mí saben que nada más lejano de la realidad. Amo las infancias y soy súper buena con las infancias, pero creo que esos también limitan mucho la posibilidad de explorar desde otros roles. No desde los roles tradicionales, sino desde otros roles, porque terminamos metidas en, es que de pronto sí, yo tengo que ser mamá, es que de pronto sí, pues biológicamente sí yo puedo dar vida, nací para esto. Y yo creo que desde ahí además termina sucediendo algo muy triste, y es que las maternidades no deseadas tienen también como un impacto muy directo en las vidas pues de los bebés que nacen siendo no deseados. Y de eso también creo que es importante hablar y que es importante mencionar, porque también dirían por ahí los lemas feministas como la maternidad será deseada o no será, por todo lo que implica la maternidad. Yo tengo que decirlo también, y es que admiro, espérenme que se me cayó el micrófono, ve el audífono.
Admiro profundamente a mis amigas, las que son mamás, que tanteza, o sea, que entrega, que amor, que dedicación absoluta. Entonces, bueno, eso pienso. Vale, ahorita como retomar y es el lugar de la pareja y yo quiero como ampliarlo también al concepto de la familia, porque siento que en los últimos años hemos venido haciendo una nueva construcción o se han empezado como a organizar de forma diferente las construcciones sociales a propósito de la familia. Entonces, ¿qué te parece si nos devolvemos un poquito, si nos devolvemos unos 40 años y conversamos de cómo estaban como establecidas o cómo empezaban a consolidarse como esas familias, cuál era el rol que ocupaba la mujer hace unos 40, 50 años, cómo se viene transformando esa construcción de la familia y finalmente como esos roles a las que las mujeres ahora tenemos acceso también. Bueno, yo creo que, pues que si pensamos justo lo que tú dices como hace 40 años, y creo que es un discurso que podemos escuchar. Por ejemplo, yo lo escucho un montón de mis abuelitas porque las tengo vivas a las dos y es que, ¿cuál es el pilar de la familia? Pues la mamá, ¿cierto? Entonces, creo que la familia estaba muy pensada, uno, desde lo nuclear, es decir, la familia que está conformada por el papá, por la mamá y por determinada cantidad de hijos. Y dos, delegándole unos roles muy marcados al hombre como proveedor y a la mujer como cuidadora, ¿sí? Por fortuna, se ha venido transformando no tan rápido como cambios sociales tomen, pero se han venido transformando, ¿no? Si seguimos todavía creyendo que para tener maternidades exitosas, por ejemplo, debemos tener una familia conformada de manera nuclear. Y ojo, porque yo no estoy diciendo que no se necesite la figura paterna, sino que hay que ampliar la mirada porque hay diversidades de familias, ¿sí? Y podemos pensarnos en familias que sean homoparentales con jefatura femenina o con jefatura masculina, familias que sean reconstituidas, familias extensas, familias transnacionales, que ahorita pues tenemos como una posibilidad de pensarnos un poco las familias unipersonales, ¿no? Y cuando hay jefatura femenina, pues que es el caso de las mamás solteras, ¿no? Por favor, no romanticemos a las mamás solteras diciéndoles que son las mamás luchonas, que son básicamente unas berracas, porque sí, son unas luchonas y unas berracas, pero eso es normalizar a los papás que abandonan su responsabilidad también. Aquí esto que tú mencionas es muy importante volver un poquito, porque digamos que hace unos años nosotros no teníamos acceso a la educación, a nuestros cuerpos, entonces 50 años o hace menos incluso, para poder decidir si yo quería ser madre o no, yo tenía que pedirle permiso a mi pareja. Casi que si yo era una mujer soltera que estaba decidiendo no maternar, no tenía derecho a elegir no hacerlo. También el lugar que ocupaba la mujer dentro de lo social era un lugar más como de las tareas del hogar. Sí, era como, yo me acuerdo que yo lo hablaba con mi abuela, en esas conversaciones, las personas que me conocen saben que yo tengo conversaciones profundas hasta con los del Uber, porque me encanta preguntar, soy súper preguntona y conversadora, entonces yo me acuerdo que en esas, yo crecí con mi abuela y en esas tertulias de la tarde donde ella se sentaba en el corredor, yo me sentaba con ella a preguntarle cosas, ¿cierto? Y dentro de las cosas que le pregunté, porque fue una mujer que se casó a los 14 años, yo le pregunté si, cómo había sido esa elección del abuelo, ¿cierto? Y ella me cuenta entonces, por allá en el 1930 que ella se casa, ella me cuenta más o menos que su situación fue la siguiente, ella tenía acceso a dos lugares en la sociedad. Ella podía casarse o debía ser monja, tenía que elegir, ¿cierto? Si ella no era elegida por alguien para casarse, entonces seguramente debía dedicarse a la iglesia. Ella, por fortuna o por desgracia, eso es algo que no vamos a descubrir, eh, fue elegida para casarse por un hombre, el que fue mi abuelo, 10 años mayor que ella, y con él tuvo 12 hijos, ¿sí? 12 hijos
que acompañó y que crió hasta que prácticamente muere ya hace algunos años. Pero ella no tenía más opciones, ¿cierto? Ella había nacido para ser madre o para ser monja. Esas eran sus opciones en la vida. Dentro de todo esto, pues empiezan como unas nuevas oportunidades, migran a la ciudad del pueblo, empiezan a crecer mis tíos y tías, a tener acceso a la educación, y de pronto cuando uno empieza como a ver esa transformación desde la familia, yo lo voy a hablar desde la mía, empiezan también como a reconocerse otras posibilidades. Aún así, es también o era también como la opción de salir de la casa solo era viable o probable a través de un matrimonio. Era muy común como escuchar también entonces el hecho de necesito, ya no quiero vivir con mi papá y con mi mamá, ya no quiero vivir en la casa de la familia, necesito casarme. Y si nos vamos como a la televisión, no sé si se están viendo Bridgerton, yo sí. Yo no. Penélope, ay no, voy a hacer spoiler, pero es súper importante porque Por favor, no ella, spoilers. Cuenta la historia sin spoilers. bueno, no es Penélope, ella menciona en un punto como ella decide, después de mucho tiempo y de pelear con la idea de tener que ser elegida por un hombre para un matrimonio, decide que ella tiene que encontrar un esposo, pero ella no quiere vivir más con su mamá. Entonces decide como con todas sus fuerzas que ella necesita casarse porque ella quiere irse de la casa. Y esas eran de alguna manera las opciones que teníamos. Entonces digamos que, si bien no todas las relaciones o las historias son iguales, habían unas situaciones dentro de lo social o dentro de las construcciones sociales que nos dejaban a las mujeres con opciones reducidas para elegir cómo vivir nuestras vidas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esa era nuestra opción de vida, y con los años, con el acceso a la educación y con el acceso al trabajo, empiezan otras oportunidades de vivir la vida o de elegir vivir la vida desde otras posturas, y esto incluye incluso pues desde las construcciones familiares. Empezamos las mujeres también a acceder entonces al trabajo y a la educación, pero con eso también llegan otras responsabilidades, ¿cierto? Porque digamos que maternar ahora, y vamos a conversar un poquito sobre esto. La semana pasada yo estuve haciendo preguntas y haciendo cajitas de preguntas en mi Instagram a propósito de maternar o no, y recibí muchos comentarios y muchas posturas también, ¿cierto? Con respecto a las mujeres que respondieron, incluso algunos hombres que respondían en mi Instagram a propósito de lo que era hoy o lo que significaba maternar, y ahí hablamos un poquito como hay una idea de la construcción social, hay una expectativa de lo que debería ser una madre, aún incluso si trabaja, ¿sí? Hay unas esperanzas o hay algo que se espera de esa mujer que define o que decide maternar, que socialmente se vuelve una carga muy pesada en ocasiones. Entonces ahí nos vamos a otro concepto, y es, Vane, ¿de qué forma pensás vos que el privilegio o las clases afecta las decisiones y las experiencias de maternidad? ¿Tú piensas que las situaciones socioeconómicas pueden influir un poquito sobre eso de decidir si ser mamá o no? Eh, a- Ojalá solo fuera la clase y nuestras condiciones socioeconómicas. Eh, el tema de la raza, el tema de la educación, de la procedencia, del territorio, de la etnia, son un montón de factores que determinan, ¿no?, nuestros privilegios por encima de otras mujeres a la hora de maternar, ¿no? Yo creo que es como cuando pensamos que todas las mujeres tienen redes de apoyo, que todas las mamás tienen redes de apoyo. Entonces es como, no, pero pues tenga hijos, pero usted va a poder pues tener quien se lo cuide si usted lo necesita. Y hay mujeres que no tienen quien les cuide sus hijos, ¿no? Porque no tienen redes de apoyo, versus mujeres que, por ejemplo, tienen el privilegio de tener una posición económica acomodada, ¿no?, abundante, y dicen, bueno, está bien, yo puedo ni siquiera tener red de apoyo, pero yo tengo como pagar para poder ir a trabajar y que alguien cuide pues a mis hijos o a mis hijas. Entonces termina siendo súper determinante cuál es tu posición en la sociedad, cómo son tus ingresos y lo que les decía ahorita, tu educación,
¿qué tanta capacidad de decisión tienes? Porque creo que es súper importante que pensemos en la maternidad atravesada por la capacidad de decidir, de que no estemos sujetas o, o esperando que alguien venga y que nos colabore o que nos ayude o que nos dé la mano. Entonces, finalmente sí termina siendo un factor muy condicionante eh, el tener una maternidad privilegiada o no tenerla si tú pues cuentas con recursos económicos. Yo creo que eso hace toda la diferencia. Y es importante, yo creo que aquí también lo resalto, es que no son malas mamás las mujeres que tienen la posibilidad de pagarle a alguien para que cuide a sus hijos, no, no son malas mamás las que deciden quedarse cuidando a sus hijos y no trabajar más, no son malas mamás las que deciden no lactar, porque hay mujeres que deciden no lactar. No son malas mamás las mujeres que no pueden lactar, que creo que terminan siendo pues como esos factores condicionantes. Aquí ya lo dice Sebastián, mi amigo, que aparecía ahí como mi precioso café, que muchas mujeres prefieren no trabajar porque lo que ganan es para pagar una persona que cuide y terminan pues finalmente no retornando a un trabajo externo. Entonces, todos esos factores de maternidades que son privilegiadas por la capacidad de pago, también no significa que hagan malas madres a quienes tienen esa oportunidad, ¿no? Porque creo que las mujeres que son mamás se debaten mucho desde el mito de la superwoman, ¿no? Es como las mujeres todo lo pueden. Entonces van a poder ser unas grandes mamás, van a poder ser unas grandes esposas, van a poder seguir siendo unas grandes amigas, van a poder seguir siendo unas grandes hijas, unas grandes hermanas y creo que eso termina siendo pues también como muchísimo daño porque las mujeres que son mamás no lo pueden todo, ni las mujeres que son mamás, ni nadie, porque no podemos con todo, porque hay cosas que son complejas, pero además porque claro, los estándares terminan estando muy sujetos a la idealización de lo que se espera, y es que sea la mamá entregada, la mamá negada, la mamá que sí, y como la sociedad castiga, porque es una sociedad súper castigadora, con las mamás que se salen de esos moldes. Entonces, fíjate que ahora hay unos conceptos que a mí me parecen súper interesantes y es el concepto del suelo pegajoso y las escaleras de cristal, que claramente pues están muy relacionados con el ámbito laboral, con el techo de cristal, de pronto pues acá lo hayan escuchado antes, y es que el suelo pegajoso y las escaleras de cristal son dos fenómenos que se dan cuando las mujeres maternan y retornan al trabajo. Y retornan al trabajo de manera consciente, retornan al trabajo porque tienen la posibilidad de decidir retornar a su trabajo. Y estando ahí se encuentran con que la gente les dice, usted está segura que usted quiere estar acá, usted debería estar cuidando a su hijo, usted debería estar cuidando a a su bebé. Es que usted no le da pesar dejarlo tan chiquito. Y entonces, ¿y cómo va a hacer con la lactancia? Y, y así se van encontrando las mujeres con un montón de situaciones que muchísimas veces inclusive las obliga a decir como, no, yo no me aguanto esto y definitivamente me dedico a cuidar. Qué rico que las mujeres pudieran dedicarse a cuidar porque así lo deciden. Porque digan, yo tengo una maternidad desde mis privilegios que me permite dedicarme a criar a mis hijos, a cuidar a mis hijos, porque así lo quiero, así lo decido, y no porque es una sociedad que no sabe sostener, es una sociedad que no sabe cuidar y que le cierra las puertas a las mamás desde muchas formas, ¿no? Entonces, en Bogotá hay una iniciativa que es desde la Secretaría Distrital de la Mujer que se llama el Sistema Distrital de Cuidado, que su lema es quien cuida a las que cuidan. Sí, y es como un poco, démosle la posibilidad a las mamás, que además, por ejemplo, pueden tener hijos e hijas con discapacidad, ¿no? Que también, pues no todas, sí, claro, eso es otro mundo, de que tengan otro tipo de espacios, o a las mamás que se dedicaron a cuidar por el factor que haya sido y no terminaron sus estudios, que los terminen. Pero imagínate en qué siglo nos estamos pensando eso, en el siglo XXI, en el año 2024. Sí, es como que ahorita es donde está súper álgido el tema de los cuidados y creo que esto debe haberse dado mucho antes, porque si fuéramos una sociedad que sabe sostener desde los cuidados, yo creo que las maternidades serían muy diferentes.
Me encanta porque definitivamente en estas conversaciones durante el mes de mayo, a propósito de la maternidad, en mi trabajo particular y también escuchándote recuerdo como algunas anécdotas, porque yo también he tenido la oportunidad de trabajar con mujeres y de trabajar en proyectos con enfoque de género, y cuando me siento a hablar con otras mujeres y pregunto sobre maternar, como tú lo nombras, definitivamente los diferentes contextos socioeconómicos hacen que las maternidades enfrenten desafíos y presiones en cuanto a la maternidad de forma muy diferente. Y aquí quiero nombrar 3 ejemplos que se me vinieron a la cabeza. El primer ejemplo fue de una mujer que conocí en un Ay, estudio de ustedes género. me disculpan aquí, yo estoy desde el aeropuerto, entonces por eso escucharon ahí por los altavoces llamando. Ah, Tranquila. sigue, sigue. Lo que quería contarles es que en alguna ocasión de mi trabajo estuve conversando con una mujer a propósito como de sus barreras de acceso al trabajo, y ella me contaba que cuando ella estaba en el colegio, tenía 14 años, ella quedó en embarazo, ¿cierto? En ese momento ya no tenía información ni sobre educación sexual, ni sobre planificación, era una mujer de estrato de bajos recursos. Y adicional a eso, su familia le dijo, se embarazó, se va para donde la embarazaron y responda. Su familia le dio la espalda, ella se fue a vivir a la casa de su pareja, otro niño, ¿cierto? Un niño y una Obviamente, niña en criando el un bebé, ejercicio de teniendo un criando un bebé. bebé, exacto. Exacto. Entonces ella pierde a su familia, se muda a la casa de su pareja y empieza a gestionar todo este ejercicio de lo que significaba ser madre. Del colegio la echaron, entonces ya no termina los estudios y se dedica, como tú lo dijiste, a maternar. Era la opción que tenía. Su pareja, cuando su hijo tenía 2 años, se consigue una nueva pareja y la echa de la casa. Entonces ella en la calle, en un duelo romántico y amoroso, con un hijo sin estudios y sin acceso al trabajo, muy angustiada, todavía siendo una adolescente, ¿qué hace? Se conecta con otra persona, con otra pareja, inicia una nueva vida familiar y vuelve a quedar embarazada. Entonces ya no es un solo hijo, sino que son 2 hijos en una nueva estructura del hogar, que de alguna manera terminaba siendo como una nueva estructura del hogar por escape, ¿cierto? Sin entrar acá a debatirnos sobre el concepto del amor y de lo romántico. Finalmente vuelve el ciclo y se repite, y ella empieza a vivir una serie de violencias y empieza a vivir como una serie de situaciones con esta nueva pareja, y unos años después él la abandona para iniciar una nueva relación. ¿Qué pasa ahora? Ella es una mujer con 2 hijos, sin educación y sin empleo. Cuando ella se enfrenta a la vida laboral, le dicen, tú no tienes experiencia, tú no tienes educación, y tiene entonces que acceder a oficios que desde lo económico tienen muy poca remuneración. Y entonces ella empieza a comparar lo que se gana trabajando versus lo que le cuesta quien le cuida a sus hijos. Y vuelve y entra entonces en un nuevo ciclo de qué hacer con la vida. Recordando eso también, entonces, de alguna manera, esta es la historia de ella, pero entonces nos vamos luego a otra historia, y esta es una historia que contaba una amiga que decía, me encontré con mis amigas de la universidad y una de ellas tiene 6 hijos, y mi amiga es mamá y ella me decía, yo tengo un hijo y es madre soltera en este momento, entonces yo tengo un hijo y me levanto todos los días a las 4 de la mañana para poder dejar todas las cosas del hogar listo, lo mando para el colegio, salgo corriendo para la oficina, lo recoge el transporte, lo recibe un cuidador, y a las 7 de la noche, entre las 7 y las 8 de la noche, yo estoy regresando a la casa para preparar la cena, para hacer las tareas, me acuesto a las 11, 12 de la noche. Y empieza el ciclo, y ella me decía, y yo dije, 6 hijos, y ella me dijo, sí, pero cuando nos ponemos a conversar desde sus posibilidades, ella tiene nana y tiene una persona que la apoya en su casa con servicios generales. Estas últimas semanas estuve conversando con las mujeres de mi trabajo y les hacía la pregunta sobre qué era lo más bello de maternar y qué era lo más difícil de maternar, y tú ahorita lo mencionaste con relación al concepto de las redes de apoyo, y era muy común escuchar en muchas de ellas esa situación de la red de apoyo, de no contar con una red de apoyo para hacer todo lo que había que hacer, ¿cierto? Porque no es solamente dar a luz a una persona, dedicarse a los cuidados de educación y de crianza, sino también es continuar con las tareas del hogar, continuar con las tareas
de la mujer, que implican una sexualidad activa, una sensualidad activa y un erotismo vivo. Continuar también con las tareas de los proyectos de vida que se han establecido, que se han construido a nivel personal, y entre todas estas obligaciones, como empezar a discernir, ¿sí?, qué elegir o qué hacer, que eso nos lleva finalmente como a esa otra pregunta de la transformación del deseo de ser mamá, que es algo que tú también has mencionado desde que iniciamos la conversación. Recuerdo mucho que en las cajitas de preguntas que yo estuve poniendo en mi Instagram, yo preguntaba sobre maternar, sí, no y por qué, y tuve dos respuestas, perdón, que eran como la contradicción la una de la otra. Entonces, dos madres respondieron. Una de ellas respondía como, no, no lo recomiendo. No lo recomiendo porque es muy difícil, tienes que renunciar a tus sueños, dedicarte al cuidado, dedicarte a trabajar para poder sacar adelante las cosas del hijo. Si bien es una de las mejores cosas que me ha pasado porque me ha enfocado, me ha transformado, ha sido para mí muy difícil, desde lo económico, desde lo emocional, desde los proyectos. En el otro extremo, la mujer me decía, fue un embarazo totalmente deseado. Yo logré, antes de decidir ser madre o de maternar, logré hacer mis estudios, mi especialización, trabajar en grandes firmas, y finalmente ahora que he decidido ser madre, he renunciado a esos propósitos o proyectos de lo aspiracional, de lo social, de lo académico y de lo laboral, para dedicarme a la maternidad de forma consciente y con muchísimo amor. Y yo dije, qué nota, o sea, lo celebro un montón, qué emoción poder hacer eso. Y ella me decía, es que elegir la crianza y el cuidado no es menos exitoso, porque también hay una concepción de que el éxito está ligado al estatus laboral, al estatus económico y al alcance como dentro de eso profesional y social, ¿cierto? Pero finalmente son dos realidades muy diferentes, ¿cierto? Por fortuna para mis dos amigas, por fortuna para esta amiga, cuenta con un esposo con una situación económica favorable, lo suficiente como para que ella pueda quedarse tranquila en su casa, dedicada a los cuidados, y por lo contrario para esta otra amiga, su situación económica y la de su esposo no es suficiente como para que ella se pueda dedicar a los cuidados u a sus proyectos personales o a sus proyectos personales. Entonces, definitivamente, los diferentes contextos socioeconómicos van a enfrentar distintos desafíos y presiones con respecto al concepto de maternar. También hablábamos un poco entonces sobre la transformación del deseo de ser madre. Claro, efectivamente, hay unos nuevos retos, hay una nueva transformación de los vínculos de pareja, de los vínculos amorosos o cómo se conciben. Hay una transformación de la idea de la familia y de la forma de cómo se construye la familia. Hay una transformación también con el concepto de los vínculos desde la parte del compromiso, y también hay unos accesos, ¿cierto? Hay acceso a la información en términos de educación sexual, hay acceso a la métodos información de planificar. Exacto. Hay acceso a la información también en términos de la gestión emocional, ¿cierto? Que nos permite de alguna manera también consolidarnos y construirnos desde unas posturas que quizás nos ayuden a ser más conscientes a la hora de elegir maternar o no, ¿sí? Y pues finalmente también como teniendo esa opción, como tú lo mencionabas ahorita, esa posibilidad de elegir, porque para ser madre se necesita más que una relación sexual exitosa en donde el esperma llega y concibe pues a través del óvulo, ¿cierto? Entonces hablemos de la transformación del deseo de ser mamá, ¿cierto? Retomando todo esto, las generaciones recientes, comparadas con las generaciones anteriores, han demostrado un notable cambio con respecto al deseo de ser madre. Incluso hay ciudades en el mundo donde ya no hay personas jóvenes. A propósito de eso, ¿tú cuál crees que pueden ser los factores que están determinados a estos cambios? O mejor dicho, ¿tú crees que el papel de factores como la carrera profesional, la estabilidad económica, las aspiraciones personales, entonces se convierten en una forma de decidir si tener hijos o no hoy en día? Claro, sin duda alguna. O
sin duda alguna. Lo que yo le decía ahorita, primero, que las mujeres ahora tenemos una capacidad de decisión sobre nuestros cuerpos que es importante resaltar y mencionar, porque esto realmente es muy reciente y cuando hago referencia a que tenemos capacidad de decir sobre nuestros cuerpos, no solo estoy hablando de las interrupciones voluntarias del embarazo, sino de la posibilidad de decidir qué método de planificación utilizo, que se adecue más a mis hormonas, ¿no? De una manera mucho más informada, con acompañamiento, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hay una capacidad de decisión. Pero además creo que esto ha ocurrido de mano de la desromantización de la maternidad, ¿cierto? Entonces, antes veíamos, por ejemplo, los comerciales, los medios de comunicación son extraordinarios en vendernos unas idealizaciones impresionantes alrededor de la maternidad, y yo creo que aquí todas las personas que están conectadas alguna vez habrán visto los comerciales de Huggies, ¿no? Entonces los bebés más hermosos, más espectaculares, más lindos, y pues las mamás dándoles, por ejemplo, besitos en la cola, ¿no? Que es como insignia ese comercial de Huggies. Y así como muchas otras cosas. Entonces, creo que ahorita, y por fortuna, se está desromantizando la maternidad y salen un montón de mamás y de personas que maternan a decir, venga, esto es difícil, esto es retador, si bien claro que tiene una cantidad de cosas maravillosas, claro que es una experiencia profundamente transformadora, claro que es un amor que las personas que no tenemos hijos no logramos imaginarnos. Tiene muchas cosas de las que no se habla y hay que comenzar a hablar. Y creo que cuando se comienza a hablar de todo, de las soledades, de las frustraciones, de muchas veces los arrepentimientos, porque el arrepentirse no significa que no quieran, por ejemplo, a sus bebés, o el cuestionarse, ¿será que yo sí debí? ¿Será que yo sí, sí tuve por qué me metí en esto? Entonces creo que se comienzan a dar estas discusiones en la esfera de lo público, y muchas mujeres comienzan a decir, oiga, venga, pero ¿será que sí? ¿Será que yo sí, pues finalmente quiero ser mamá? Yo tengo la anécdota de una amiga que es cercana, y ella inclusive fue a un retiro alguna vez. Ay, bueno, lo dice mi amiga Luis, la depresión postparto, que las mujeres la viven en una soledad impresionante, ¿no? Porque además, ¿cómo vamos a hablar de depresión si yo acabé de tener un bebé y es lo más maravilloso que me puede pasar, ¿cierto? Entonces, ya lo hacemos más público, y lo que les decía, por ejemplo, mi amiga tuvo a su bebé y ella llorando nos decía, yo no siento que sea lo mejor que me ha pasado en la vida, yo lo veo y lo quiero, pero como así que cuando nacen ya sentimos un vínculo, a mí no me pasa, y se fue por un retiro porque ella creía que algo estaba mal en ella. Y yo siento que o sea, a las mujeres se nos han arrebatado muchas posibilidades, pero a las mujeres que maternan más, de cuestionarse y de decir públicamente, venga, esto es muy jodido. Entonces, creo que ahorita que sí se dan esas conversaciones, y que claro, lo que les decía, el poder de decidir, ¿no? Hace que muchas mujeres digan, vengan, yo definitivamente no sé si esto es lo que quiero para mi vida, pues porque yo no me veo en ese rol, y entonces yo pues paso de esta experiencia. Y a mí yo creo que me parece súper valioso que podamos dar estas posturas de manera abierta, sin recibir como recriminaciones, porque creo que tanto las mujeres que deciden ser mamás como las mujeres que decidimos que no queremos ser madres, pues vamos a tener finalmente como futuros extraordinarios, vamos a tener diversidad de vejeces, ¿no? Porque la gente es como, ¿quién la va a cuidar en su vejez? Es como, ¿y a ti quién te asegura que tu hijo o tu hija te van a cuidar cuando tengas 80? Ni que ya sabemos si vamos a llegar allá. Entonces, ninguna de las dos posiciones es buena o mala, porque es además que nos dividimos en ese binarismo, ¿no? Entonces, lo bueno es lo malo, lo negro o lo blanco, es como, hay una gama en el medio que pues finalmente se ha como invisibilizado y está. Y es muy valiente decidir tenerlos y también decidir no tenerlos. Yo quiero aprovechar porque la conversación, el tiempo pasa muy rápido y ya son Ay, las sí. 8:45.
Me encantaría que las personas que nos están acompañando esta noche nos dejen comentarios y preguntas que puedan nutrir a propósito de la conversación que estamos teniendo en esta noche ya. Y es, ¿qué opinan ustedes? O sea, ¿cómo ha sido para ustedes, si aquí hay madres, maternar? ¿Qué ha sido como eso que las ha confrontado también un montón y de lo que no sabían, tanto de lo bueno como de lo malo, por supuesto, en términos de lo blanco y de lo negro y del binairismo al que al rato nos vamos? Pero, por ejemplo, acá mencionan cosas que son muy importantes y es como en los procesos de maternidad siempre hay muchos deberías y también hay muchos cambios físicos, emocionales y sociales, ¿sí? Y de alguna manera, como nos está poniendo acá, yo soy Lu Mejía, el paradigma cultural, y dependiendo del país, está muy ligado también al proyecto de vida de autorrealización. No es mejor o peor quien elige maternar versus quien no elige, pero tanto quien elige maternar como quien no elige maternar está atravesando o atraviesa actualmente estigmas o discriminaciones a propósito de su elección. Pero si hay algo que realmente es lo que nos reúne en este momento y a lo que queremos llegar, es que en este momento, por fortuna, tenemos la oportunidad de decidir cómo, cuándo y de qué manera también, ¿cierto? O sea, cómo queremos hacerlo, cuándo queremos hacerlo y de qué manera. Entonces, ¿tú qué opinas, Vani? Como sociedad, podemos apoyar a las mujeres en todas sus decisiones con respecto a la maternidad y a la no maternidad. Si tú tuvieras en este momento como la posibilidad de decir, venga, desde lo que yo he aprendido en mi ejercicio acompañando procesos de equidad de género enfocado con enfoque de mujer, ¿cómo podemos apoyar a esas mujeres que toman decisiones con respecto a la maternidad? Y también cómo podemos respetar a aquellas mujeres y podemos acompañar a estas mujeres con respecto al hecho de no maternar. Bueno, yo creo que bueno, pues podemos leer los comentarios de acá del chat, ¿cierto? Lo que dice Sebastián, de la mamá que le dice como yo amo a mis hijos, tengo 4, pero si yo pudiera devolver el tiempo no los tendría. A mí me pareció una mamá súper valiente y súper honesta al decirlo, pues porque yo también que soy muy cercana a Sebastián y conozco un poco de la historia de vida de él y de su familia, sé que pues su mamá tuvo que atravesar un montón de cosas muy complejas y es que maternar en soledad, lo que yo les decía ahorita, por favor desromanticemos el tema de la mamá luchona y poniéndole ese montón de etiquetas porque es que en serio la vaina es jodida. El tema de la violencia obstétrica, que lo dice Nashua, que es tan silenciosa y que además la gente dice, oiga, sí, venga, es que en el parto tiene que haber dolor, no, es que se quedan muchos temas por fuera y ya faltan 10 y es como no es normal, ¿no? Además que las mujeres tengan que atravesar un montón de, pues claro, de violencias, porque es que la obstétrica va acompañada de violencia psicológica, va acompañada de violencia verbal, de violencia física, entonces, pues yo creo que vale la pena como, ay, no, me estresa un montón, qué pena con ustedes el tema aquí de Avianca y los grupos para abordar. Entonces yo finalmente creo que estas conversaciones terminan nutriendo mucho. Ahí llego a lo que tú dices y es de las personas que deciden no ser mamás. Y entonces, ¿cómo vamos a sostener a las mujeres que deciden no ser mamás, cierto, Andrés? Esa era la pregunta, o la ¿Cómo entendí mal. vamos a sostener a las mujeres que deciden ser mamás ahora y que no y que también cómo vamos a acompañar a las que deciden no serlo? Porque son dos extremos y ambos extremos de alguna manera son igual o más, perdón, voy a volver a organizar. Ambos lugares, más que extremos, ambos lugares tienen posiciones o situaciones donde viven estigmas o discriminaciones con respecto a su decisión. Ujú. Sí, yo creería que, bueno, pues lo primero es a las mujeres que decidieron no ser mamás, dejar de preguntarles por qué. A mí eso, a mí me parece. ¿Y usted por qué no quiere tener hijos? Eso es una decisión muy personal que yo, pues en lo personal,
a veces como que digo, porque yo tengo que contarle esto a todo el mundo, y lo hablaba con mi amiga Manuela, que fue la que hizo ahorita el comentario de que no se hablan de los cambios del cuerpo cuando, o poco se habla más bien cuando se deciden tener hijos, porque eso afecta mucho, ¿no? El tema de ya no me veo como antes, y lo hablaba con Manuela, que ella también decidió no ser mamá, y decíamos como, oiga, venga, aquí nos vamos a incomodar todos, entonces digamos que somos estériles y que no podemos tener hijos, pues para que la gente se sienta mal y deje de preguntar por qué no quieren tener hijos. Entonces creo que una manera muy linda de acompañar es como definitivamente no pregunten por qué, no juzguemos y no cuestionemos esa decisión, ¿cierto? Porque ya lo dice nuevamente Manuela, es como las mujeres que decimos no ser mamás, nos sentimos realizadas también, ¿no? Sin decidir ser mamás, porque y Luis también lo puso acá, el tema de la autorrealización, el tema de la presión social y familiar por las tradiciones, pues de años atrás, y es como básicamente, definitivamente, es como aquí la gente, las mujeres finalmente que deciden no ser mamás, lo hacen porque pueden decidirlo y quieren hacerlo. No cuestionemos eso, no las estigmaticemos ni las pongamos en la bolsa de ustedes son lo peor, ustedes son unas malas mujeres. Yo creo que el no juzgar me parece súper importante, y a quienes deciden ser mamás, una manera súper efectiva de acompañarlas es, uno, si ustedes pueden ser una red de apoyo, séanlo. Yo con mis amigas que son mamás, trato de que si salimos, soy la que juega con los niños, porque además tienen hijos, o sea, varones, mis amigas, justamente, entonces como, venga, yo juego con los niños y usted tómese su café tranquila. Usted necesita que se lo cuide, venga, yo se lo cuido. Necesitamos ser, o sea, ser una sociedad que sostiene, y no les pongamos las presiones de usted debería hacerlo así, porque maneras de maternar hay tantas como mamás que existen en el mundo, y queremos meterlas en un molde. No, cada mamá tiene su forma de hacerlo, y es la forma y son las herramientas y son las estrategias que esa mamá tiene, que le sirven, que ha adquirido, que está aplicando, y que finalmente van a ser de sus hijos e hijas, pues también grandes seres humanos. Eso es mentira, que tenemos que sanarnos. Por ejemplo, las mujeres que quieren ser mamás, no, vamos a sanarnos, porque entonces, si yo no me sano, yo voy a transmitirle traumas a mis hijos. Siempre vamos a tener traumas, y no solamente por cómo nos crían, ¿no? Porque nuestra mamá cometió errores o nuestro papá cometió errores. Entonces creo que sí es bonito también darle la posibilidad a las mamás que son, o sea, que puedan ser mamás desde la libertad de explorarse desde muchas posibilidades también, sin sentir esa mirada que culpabiliza, porque yo creo que la maternidad, si hay algo que la atraviesa un montón, aparte de todo lo que hemos hablado, es la culpa. No, la culpa porque lo regañé, la culpa porque entonces no estoy haciendo colecho, la culpa porque entonces sí estoy haciendo colecho, la culpa porque es que si el niño o la niña lloran, entonces lo estoy cargando, es porque lo va a malcriar, y es como, por favor, no, cada mamá finalmente sabe en su interior cómo tiene que hacerlo, cómo quiere hacerlo, así no sepa, y seguro que lo está haciendo de la mejor forma. Entonces no señalemos y no juzguemos, porque creo que eso termina siendo muy dañino. Aquí Anita dice que ella vivió ambos escenarios de tener un hijo no planeado y luego de 14 años tomar la decisión de volver a ser mamá, y ella no cambiaría nada. Pues yo tampoco, porque si yo tuviera una hija como Rochi, básicamente querida, pues tampoco cambiaría nada, ¿no? Tiene una hija que ustedes no saben, yo la amo, ella lo sabe, Ana María y la hija también lo saben las dos. Y el haber recibido el don de ser mamá, pues la complementó, por ejemplo, espectacular, es una gran mamá, me consta, y qué lindo que pueda decir, yo viví los dos escenarios y para mí ha sido lo mejor. Hay mujeres que digan, oiga, qué duro, yo tuve la primera y siendo madre soltera no le tengo el otro, y más si de pronto tienen tanta diferencia. Entonces, lo que les digo, todos los escenarios son posibles, y todos los escenarios finalmente, pues, son maravillosos, ¿no? Yo creo que el tema es que usted debería, creo que Ángela lo ponía ahora, los debería, el tengo que, pues es que además es muy fácil decirlos cuando no estamos en esos zapatos, ¿no? Entonces podemos sostener y podemos apoyar
cualquiera de las dos decisiones que mujeres o personas a nuestro alrededor tomen con relación a maternar o a no maternar, especialmente desde la comprensión, ¿no? Es como no te juzgo Me y no te encanta. culpabilizo porque lo que tú decidas está perfecto. Yo estoy aquí. Creo que deberíamos aprender más de yo estoy aquí y yo finalmente lo que tú decidas es lo que es Es tu y ya. decisión. Uy, yo creo que esa palabra que usaste, comprensión, es vital, vital, porque finalmente es verdad, pues hay maternidades como madres en el mundo, de alguna manera cada quien, como en cualquier proceso del humano, va encontrando sus formas de enfrentar la vida, de abrazar la vida, de transformar la vida, ¿cierto? De conectarse con el otro desde una postura del no quiero ser madre y por supuesto desde la postura del quiero maternar, como tampoco debería haber culpa si en algún momento de la vida yo dije no quiero ser mamá y resulta que hoy digo quiero ser mamá. En esa posibilidad, Imagínate, en esa pluralidad de en posibilidades, esa como que ambivalencia, André, porque la maternidad es ambivalente desde, o sea, es que creo que no voy a decir la esencia, porque es que la esencia de la maternidad, yo creo, son muchas esencias, porque creo que la ambivalencia está en eso, ¿no? Es como, o sea, quiero, quiero o no, puedo o no, ¿sí? Nada que hacer, ahí está. Somos ambivalentes. Abracemos la ambivalencia, por favor, tampoco la total, estigmaticemos. porque así como una mujer que decidió toda la vida no ser mamá, hoy decide ser mamá, una mamá que decidió ser madre puede decir, esto fue muy duro, muy berraco, parce. Yo Sí. me quiero bajar y es Para en el mundo que válido, me quiero ¿cierto? bajar. En ese ejercicio de la ambivalencia, yo creo que lo que más nos acoge hoy es como la comprensión y el sostenernos desde todos los puntos. O sea, como que yo siento que hoy no hablamos tanto, en Sanamente es muy común como hablamos tanto de salud mental, que en las conversaciones siempre salga el concepto de conocerse y del autoconocimiento, pero en este momento como cerrando llega algo que es muy, muy valioso también y es como el escenario de lo colaborativo y lo colaborativo va desde la palabra, ¿cierto? Va desde la conversación, va desde la escucha, va desde el estar y muchas veces estar ni siquiera es desde lo físico, sino que la presencia también va desde te escucho. ¿Estás cansada hoy? Fue puta, fue durísimo, no dormiste nada, no has comido, el bebé lloró todo el día, no sabes qué hacer, yo tampoco, pero vení, hablemos, yo te escucho, grita. Total. O estoy Ay, cagada del espérenme susto que. y estoy decidiendo no hacerlo. Entonces, pues finalmente yo Total. creo que el mensaje que hoy queremos compartir con ustedes, hombres, mujeres y también otras personas que nos estén acompañando en esta conversación, otras, yo creo que es un momento muy bonito para empezar a vincularnos y no solamente en el concepto de lo maternal o no, sino como desde un proceso de la comprensión, de que estamos aquí en este proceso tan humano, en procesos muy humanos, aprendiendo, aprendiendo, o sea, Total. como Y concibiéndonos yo como creo que con seres eso, aprendices. André, y con eso que tú decías ahora de conocerse o el concepto de autoconozcámonos cuando estamos, por ejemplo, maternando, yo creo que es hasta contradictorio porque las mamás, creo que las mamás que están acá inclusive lo pueden colocar ahí, lo pueden decir y se conocen todos los días en escenarios diferentes porque la maternidad además las expone a cualquier cantidad de cosas que nunca se imaginaron y desnuda también muchas cosas que nunca se imaginaron, les activa y les despierta miedos que nunca sintieron. Por ejemplo, yo tengo el caso de una familia cercana que no le da, o sea, el avión podía estar en la turbulencia más terrible y ella era como por ahí dormida, roncando y ahora es como, me da pánico montar en un avión porque yo tengo a mí quien me espere en la casa, ¿sí? Entonces creo que desde ahí inclusive es como en la maternidad siempre nos vamos a estar conociendo, en todos los procesos realmente somos un producto inacabado, siempre nos vamos a estar conociendo, pero maternando más porque se van a despertar muchas cosas que antes no estaban, ¿cierto? Entonces, abracemos estas ambivalencias, abracemos incluso las facetas de no conocernos, ya lo decía Sebas ahorita, abracemos el equivocarnos, porque no hay mamá perfecta, la perfección es un mito, no existe en ningún escenario, en ninguno, pero menos en la maternidad, ¿sí? Y básicamente es que nos vamos a equivocar y las mamás se van a equivocar y no por eso van a ser malas mamás.
Gracias, Vane. Gracias Por tu tiempo, a ustedes por por tus este palabras, espacio, por por estar abrirme aquí. estos micrófonos en estas redes tan lindas. Bueno, y a todas, todos y todos que se conectaron hoy, que nos acompañan cada mes en Conversemos Sanamente, cuéntenos en sus comentarios qué opinan sobre esta conversación. Muchas gracias por llegar aquí, por llegar hasta este final de la conversación. Como siempre, es un placer acompañarlos y seguimos el próximo mes, seguimos conversando. Un beso enorme para Vane y para todos también. Que tengas, Vane, buen viaje y a todos gracias por conectarse a este Gracias, viaje gracias también. a las personas que nos vieron. Chao. Chao.